Gracias por mantener la sintonía en esta parte del programa. Nos acompaña el señor Francisco Maldonado, cariñosamente Momón. Bienvenido, Momón. Bienvenido. Y Saludos. hoy vamos a hablar de un tema histórico importante. Hoy se cumplen 52 años de el caso de los Palmeros. En aquella épica confrontación con el ejército dominicano, la Policía Nacional, la inteligencia norteamericana, la inteligencia nacional, con estos 4 héroes de una época en la que nuestra historia estuvo llena de sangre, de dolor, de reflexiones y de aportes también. Cuéntenos de esa fecha histórica, lo que usted recuerda y lo que deberíamos tener siempre presente. Sí, es importante saber que los Palmeros, como se les llamaba, fueron fundados en Cuba en el año 1967, encabezado por ese gran héroe nacional Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe de la Revolución de Abril, y se formó con el objetivo de que los palmeros le sirvieran al movimiento, a todo eso que se estaba conformando en Cuba, como elemento urbano de apoyo a la guerrilla de Camaño cuando llegase. Ya esos jóvenes, que eran bastante jóvenes, venían del seno de la izquierda y habían hecho varias actuaciones en esa época en apoyo y consiguiendo recursos, y fueron ubicados y ese fatídico 12 de enero ellos estaban por el kilómetro, entre el kilómetro 14 y el 15 de Lo que es ahora la autopista de las las Américas, Américas. sí, y al ser ubicados ellos estaban en una casa que tenían de manera estratégica cerca de una cueva, y ese 12 de enero ya lo habían ubicado y entonces fueron cercados. En ese cerco, que comenzó a las 10 de la noche y terminó ya en la tardecita Del día del siguiente, día que siguiente, era el eso 12. fue el 11 del 12, eh, los cuerpos militares, como tú decías, tanto la Marina, el Ejército, las Fuerzas Armadas e inclusive la policía, con más de 2.500 hombres fuertemente armados, iniciaron la persecución de los compañeros en ese cerco, y ellos trataron de romper el cerco, salieron y se ubicaron en una cueva que se encontraba próxima, y ahí comenzaron los combates. Son unos 200 o 300 metros, más Sí, o más o menos. menos del lugar. Que ahora hay un lugar que honra su memoria. Las Claro que sí. personas que no lo conocen, que agenden una visita a ese espacio. Pero no hemos recordado los nombres de los Sí, palmeros para los aquellos nombres de los palmeros, que no los conocen. quien lo dirigía Amaury era Germán Amaury Aristi, Germán Aristi, y estaba entonces Ulises Cerón, bienvenido Leal Leal Prandi, Prandi, La Chuta. La Chuta, y se me queda Ulises Perdón. Ellos 4 fueron realmente los participantes en el acontecimiento. Fue
Luego hubo varias manifestaciones de parte tanto en la universidad y en algunos puntos del país. ¿Y por qué fue que hubo como parte de ese recordatorio de lo que era la República Dominicana en ese tiempo? ¿Qué fue lo que provocó ese ensañamiento con esos 4 jóvenes? Bueno, realmente ¿Cuáles fueron los hechos históricos que estuvieron alrededor de este acontecimiento? Bueno, nosotros estábamos dentro de un régimen totalmente dictatorial, encabezado por Joaquín Balaguer, en la cual la juventud, la libertad pública eran muy exiguas y la persecución precisamente a los jóvenes era muy fuerte. Tanto Balaguer como los norteamericanos sabían el valor que se había forjado dentro de la juventud dominicana, en el caso específico de la izquierda dominicana, que había tenido tantos combatientes, tanta persona con capacidad de combate entregado hacia los mejores intereses del pueblo, y realmente ellos temían en cualquier momento que pudiesen ser esos movimientos revolucionarios tumbaran el gobierno de Joaquín Balaguer. Y por eso la hazaña contra esos jóvenes que venían con el influjo de toda una generación, esa generación de Manolo Aurelio Tavares Justo, con la raza inmortal, que se había dado a la lucha por la liberación del pueblo dominicano, consiguiendo que tuviéramos una patria con democracia, con libertades, con pan, educación, trabajo y libertad. Hay siempre una pregunta alrededor de este acontecimiento en particular, y es como que por qué los demás grupos de izquierda no apoyaron esa incursión de los palmeros. Sí, mira, eso es multifactorial. Son diversos. Lamentablemente, hay que decirlo. Uno no puede esconder lo que es la realidad y lo que se ve. O sea, uno de los grandes errores de los grupos populares de izquierda dominicanos ha sido que no han sido capaces de mantener una posición de unidad. Cada quien anda por su lado y hace lo que cree, y realmente no se ha forjado en el país, ni en esa época, y mucho menos ahora, una visión, un consenso. Un consenso que conduzca por el camino de la unidad para conseguir los objetivos que se plantean. Cada grupo de izquierda mantiene su posición, cada grupo mantiene sus creencias, sus complejidades, y entonces no hay unidad. Al no haber unidad, se mantiene la izquierda dominicana de manera dispersa, y por eso no ha crecido la izquierda en la República Dominicana, a pesar de los grandes valores, de los grandes hombres y mujeres que se ha perdido en el seno de la izquierda. Esa es la realidad, no podemos decir otra cosa. Hay que destacar en relación al hecho de ese día, del 12 de enero de 1972, 52 años atrás. Claro. Los medios, los periódicos impresos de la época, reseñaron cómo pasaron horas combatiendo las fuerzas castrenses con este grupo de solo 4 jóvenes. ¿Cómo se explica eso desde el punto de vista histórico?
Mira, ¿Era fruto de un entrenamiento militar de avanzada? ¿Cómo fue que ellos pudieron hacer mira, eso? esos jóvenes, esos muchachos, la inteligencia dominicana y la inteligencia norteamericana, porque ahí había norteamericanos también, en la conducción de esa persecución, sabían el entrenamiento, la agilidad, la habilidad, la capacidad que tenían esos jóvenes. Esos jóvenes habían sido entrenados en Cuba, con un entrenamiento militar En guerrilla urbana y para guerrilla... guerrilla urbana y guerrilla de campo. Y entonces se le tenía mucho miedo, tanto por eso como por el valor que tenían esos jóvenes. Mira la palabra de Germán Aristi. Lo importante no es el número de armas, sino el número de estrellas en la frente. Eso envuelve, eso te da la respuesta a la pregunta que tú haces. Lo importante no es el número de armas, sino el número de estrellas en la frente. Las ideas, Las ideas, la ética, la ética, el sentido de humanidad. el sentido de humanidad, el sentido de compromiso. Eso es algo que realmente lo tenían esos valores, esos jóvenes. Que como te decía ahorita, eso viene desde Manolo Aurelio Tavares Justo. Eso es una herencia de esa raza inmortal. Y te repito, tanto los norteamericanos como las Fuerzas Armadas, como toda esa inteligencia militar sabía que se estaba enfrentando a hombres con gallardía, a jóvenes que no le temblaba el pulso para luchar por la libertad. Por eso la persecución contra la juventud en nuestro país fue una persecución terrible, diabólica, porque cuando las fuerzas balagueristas veían cualquier joven, en él siempre veían a un tipo de izquierda. A un subversivo. Un subversivo. Un cabeza caliente. Un cabeza caliente. Pues, tú eres joven, pero parece que tu papá te ha entrenado en algo. Claro, he crecido escuchando y oyendo todo eso. Y realmente no se tenía miedo. Y también como amante de la historia, también sé es importante. Lo sucedido en esa época. Y siempre me pregunto, ¿valió la pena tanto sacrificio? Mira, siempre vale la pena. Porque la vida sin un sentido de lucha, valga la redundancia, no tiene sentido. Siempre hay que luchar. El ser humano, por ejemplo, tú estás bien jovencita ahora, pero llega el momento que ya, por ejemplo, ya yo soy septuagenario. Ya mi vida ha transcurrido en mucho más de la 3/4 parte. Ya apenas me quedan algunos escalones de la vida. Si tú mueres, ya sea en medio, ya adulto, ya anciano o ya niño, moriste y vas a morir como quiera. Entonces, se debe pasar por el mundo y dejar alguna huella. No una huella de la satisfacción tuya que comiste, que gozaste, que viviste. No, dejarle a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones futuras, dejarle un mejor país, una circunstancia que sean propicia, en la cual haya respeto al medio ambiente, en la cual
los niños, los jóvenes puedan estudiar, prepararse, tener un sentido de vida, que realmente en los sectores populares la vida es muy desgraciada, muy dura, muy difícil. Por ejemplo, tu padre y yo vivimos momentos difíciles donde veíamos a nuestra madre, que eran más o menos de la misma generación, luchando de una manera titánica para conseguir el pan de mantenernos a nosotros. Y no es posible que las generaciones que vienen tengan que seguir ese mismo camino, ese mismo trayecto que vivieron nuestros padres. Entonces, luchar siempre será auspicioso y necesario. ¿Y la República Dominicana de hoy, usted cree que sería motivo de orgullo para los palmeros? Bueno, realmente no. Nosotros nos encontramos dentro de un régimen realmente de beneficio para las minorías. Y las aspiraciones de los palmeros era que tuviéramos gobierno que gobernaran para la mayoría. Nosotros tenemos gobiernos que simplemente están al servicio de las minorías. Todo lo que han pasado por ahí. Nosotros es necesario que obtengamos regímenes que pongan en primer plano el progreso de la nación dominicana en todos los órdenes. Una sociedad más igualitaria, donde la gente tenga sus derechos garantizados. Así Sigue es. pendiente entonces. Pero muy pendiente. Ahora más que nunca estamos en la necesidad de que se logren los objetivos que se plantearon esos jóvenes y todos los que han luchado por la libertad y el progreso de la nación dominicana. Volviendo a los 70 entonces, ¿cuál fue el impacto de ese hecho en ese momento? En ese momento, ¿Qué sucedió posterior a estas muertes violentas y después de tantas horas de enfrentamiento? sí. Bueno, se puede decir que nosotros llegó un momento que producto de esa lucha se consiguieron algunas conquistas para el pueblo. Por ejemplo, se logró en el año 1978 la aparición de un gobierno que, si bien respondía a los intereses de la las burguesía, élites, de la clase alta, pero fue un gobierno más benigno, mucho más abierto. Se acabaron los presos políticos. Se acabaron los presos políticos, logramos una serie de reivindicaciones que, si bien no son del todo satisfactorias, pero hubo una mejoría. Hubo una mejoría. Se acabó la banda colorada, los aplazamientos arbitrarios. Así es. Las ejecuciones extrajudiciales. Disminuyeron. Redujeron su número, sí, así es. porque siguen ocurriendo al sol de hoy. Claro. Pero no es en realidad lo que necesita la nación, lo que necesita el pueblo. Nosotros necesitamos, vuelvo a repetirte, unos gobiernos, un régimen de mayores libertades, de mayor participación, en la cual haya pan, tierra, trabajo y libertad, como eran los principios del 14 de junio. Para todos y todas. Para todos y todas. El tiempo lamentablemente se agotó. ¿Cómo va a ser? El gran tirano. Pero díganos una idea final que usted quiera destacar y que la gente recuerde sobre el pensamiento
de los palmeros. Bueno, yo lo dije ahorita, lo dijimos en el medio, la palabra expresada por Amaury Germán Germán Aristi, que lo importante no es el número de armas en la mano, sino el número de estrellas en la frente. Mejor palabra que esa no se puede decir en el día de hoy. Es verdad, muy profundas y muy importantes para pensar en un mejor país, que es siempre posible, ¿no? Así es. Gracias, Momón, y espero verlo por aquí el próximo viernes cuando ya el señor Batista se haya integrado, que está de vacaciones. Hasta aquí su espacio 30 días de multitudes. Véanos de nuevo el lunes a las 6 de la tarde por BTV.